Hola, mi nombre es Alejandro Javier García y te invito a ver nuestro tercer episodio de resolución de problemas y algoritmos. Nos vamos a enfocar sobre la estructura de control condicional if-then-else, que está presente en la mayoría de los lenguajes de programación. Es una sentencia que nos va a permitir expresar condiciones para que nuestro programa en ejecución pueda tomar decisiones. Si alguna vez ya programaste con if-then-else en algún lenguaje de programación, te recomiendo que mires este video porque te voy a dar algunos consejos para que aproveches al máximo toda tu experiencia y puedas sacar provecho de cosas que quizás nunca pensaste. Si nunca usaste un if-then-else, entonces podés seguir paso a paso el video y ver todo lo que necesitas aprender para poder utilizar esta sentencia que es fundamental para todo programador. En el segundo episodio te mostré cuáles son tus mejores aliados a la hora de programar, cómo salir del pánico de la hoja en blanco, cómo aprovechar los datos del problema, cómo aprovechar tu propia experiencia y cómo hay una metodología que te ayuda a llegar a un programa lo más rápido posible. Si no lo viste, te recomiendo que lo mires antes de seguir adelante. Eso que estás viendo es el diagrama sintáctico de la sentencia if en el lenguaje de programación Pascal. Comienza con el identificador reservado if, sigue una expresión, el identificador reservado then, una proposición, podría ir un else y otra proposición. Ahí lo voy a escribir de una manera más cercana al código fuente. La expresión es lo que va a definir cuál es la condición sobre la cual el programa va a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque esa expresión puede dar como resultado verdadero o falso. Por eso es una expresión de tipo boolean. Si da verdadero, se va a ejecutar la sentencia S1 y no se va a ejecutar la sentencia S2. Y si da falso, se va a ejecutar solamente la sentencia S2 y no se va a ejecutar la sentencia S1. Antes de avanzar, quiero que veamos el significado de ese diagrama. Lo que está diciendo ese diagrama es que la expresión E1 puede dar dos resultados posibles, verdadero o falso. Si da verdadero, va a ejecutar S1 y si da falso, va a ejecutar S2. Pero solo una de las dos sentencias va a ser ejecutada. Veamos ahora el significado de utilizar la sentencia if, pero sin la parte del else. Si tenemos un if que carece de un else, lo que va a ocurrir es cuando la expresión E1 dé como resultado verdadero, se va a ejecutar la sentencia S1. En esa parte coincide con el significado del if-then-else. Ahora, ¿qué pasa cuando la expresión E1 da falso? Simplemente se ejecuta la sentencia siguiente que siga al if. Ahora te voy a mostrar un par de ejemplos con un doble propósito. Por un lado, ejemplificar la diferencia entre usar if-then-else o usar directamente if-then. Y por otro lado, con el propósito de mostrarte una herramienta que seguramente estabas necesitando. Para entender el ejemplo, recordemos que el redondeo de un número real es el entero más cercano. Por ejemplo, el redondeo de 2.123 es 2, el redondeo de 2 es 2 y el redondeo de 2.8 es 3. El truncado de un número real es la parte entera sin considerar los decimales. Por ejemplo, el truncado de 2.123 es 2, el truncado de 2 es 2 y el truncado de 2.8 es 2. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí. Bueno, existe otra función matemática que se llama techo, que, dado un real, es el entero más próximo por exceso, es decir, el menor número entero igual o mayor que ese número real. Esta función es diferente a las otras dos. El techo de 2.123 es 3, el entero más próximo por exceso. Techo de 2.0 es 2, es el entero más próximo que es igual. Y el techo de 2.8 es 3. ¿Te das cuenta que es diferente a las otras dos? Las tres funciones dan resultados diferentes. Cada una es útil en determinados momentos. Techo, ¿cuándo es útil? En problemas donde, por ejemplo, tenés que calcular el número de latas de pintura. Entonces, el número de pintura que te da puede ser un número real y lo que tenés que calcular es la lata que contiene el entero más próximo en litros o para la cantidad de botellas de bebida que tenés que comprar. Algunos lenguajes de programación tienen una primitiva que se llama ceil, por ceiling en inglés. Ceiling en inglés quiere decir el techo de la parte de adentro de una habitación. En castellano usamos la palabra cielo raso. Y como ceiling es techo, a veces el truncado también se llama piso o floor en inglés.
Fíjate este programa, calcular techo. Lo que va a hacer es, dado un número real, ingresado por teclado, tiene un if then, no hay else, donde la condición es si el número es mayor al truncado del número. Observa la ejecución. Dice ingreso un real 2.123, su techo es 3. Es el entero siguiente por exceso. Ahora bien, la condición, ahí la voy a poner en ese diagrama, lo que está diciendo es si el número tiene parte decimal, o sea, si el número era 2.123, eso va a ser mayor al truncado del número, que es 2. Si el número tiene parte decimal, lo que hay que hacer es sacarle la parte decimal y sumarle 1. Ahora, si el número no tenía parte decimal, no había que hacer nada. Entonces, fíjate que cuando la condición es falsa, directamente sigue a la sentencia que sigue al then, que es, en este caso, imprimir en pantalla su techo es. Otra forma de resolver el problema es utilizar un if then else. Y en este caso está resuelto así porque lo que se hace es usar una variable techo de tipo entero, que es donde va a quedar almacenado el resultado. Entonces, fíjate la ejecución, dice ingreso un número real, está el mismo caso de prueba y dice techo de 2.12 igual a 3. Fíjate el código, en el código hay un if then else. Si el número es igual al truncado del número, quiere decir que era un número entero. En ese caso el techo es el truncado del número, también podría haber puesto el número. Pero ¿por qué tuve que poner truncado del número? Porque techo es de tipo entero y número es de tipo real. Y no puedo a un entero asignarle un real directamente. Entonces le hago el truncado, lo transformo en entero y lo asigno a la variable entera. Como el número ya era un número entero, porque la condición era verdadera, fíjate el gráfico. Si número igual a trunc número, verdadero, quiere decir que el número ya era un entero. Entonces, techo es el truncado del número. De lo contrario, si la condición era falsa, entonces había que truncarlo y sumarle 1, igual que hicimos en el programa anterior. En el ejemplo anterior, después de la sentencia if then else, venía un writeline, la llamada procedimiento predefinido. Pero después de un if then else, podría venir otro if then else y después otro if then else. O sea, podría haber una secuencia de varios if then else, uno después del otro. Entonces, la expresión E1 del primer if then else de la secuencia, lo que va a hacer es determinar si se ejecuta la sentencia S o la sentencia S0. Luego, a continuación, va a venir una expresión E2 que va a determinar qué ocurre si se ejecuta la sentencia S1 o la sentencia S2, y lo mismo para la expresión E3 que va a determinar cuál de las dos sentencias se ejecuta, si la S3 o S4. ¿Por qué es tan importante esto de que diga que están en secuencia? Que estén en secuencia quiere decir que se van a ejecutar uno a continuación del otro. Lo primero que se va a ejecutar es la evaluación de la expresión booleana E1. Considera, por ejemplo, que la evaluación de E1 da como resultado falso. Por lo tanto, se va a ejecutar la sentencia S0 que corresponde al else. Luego, se va a evaluar la expresión booleana E2. Si en nuestro ejemplo el resultado fuera verdadero, entonces se ejecutaría la sentencia S1. En tercer lugar, se va a evaluar E3. Si en nuestro ejemplo da verdadero, entonces se va a ejecutar la sentencia S3. Observa que de cada if then else se ejecutó una sentencia. En total, se ejecutaron 3 sentencias en secuencia. Acá también tenemos 3 sentencias if, pero organizadas completamente diferentes. Observa que el if de la expresión booleana E1 tiene en el then otro if y en el else un tercer if. En este caso decimos que tenemos condicionales anidados. Hay un if dentro de otro if. El significado de organizarlo de esta manera es completamente diferente al anterior, donde había una secuencia. Observa. Lo primero que se va a ejecutar es la evaluación de la expresión booleana E1, que como ya sabes puede dar como resultado verdadero o falso. Supone que es verdadero. Si es verdadero, se va a ejecutar la sentencia que sigue al then, que es el if de la expresión booleana E2. Cuando se evalúa E2, puede dar verdadero o falso.
Imaginémonos que da verdadero. Entonces se va a ejecutar la sentencia que sigue al then, que es la sentencia S1. No se va a ejecutar S2, y como se está ejecutando el then de E1, tampoco se va a ejecutar el else. Por lo tanto, esto es todo lo que se va a ejecutar. Cuando tenemos condicionales anidados, como en este ejemplo, la parte del código que se va a ejecutar depende del resultado de las expresiones. Si el resultado de E1 es falso, se va a ejecutar el else y entonces dependerá lo que sigue de la evaluación de E3. Si E3 tiene como resultado verdadero, entonces se ejecutará ese 3. La ejecución fue por un camino diferente, pero al igual que el anterior, solamente se ejecutó una de las 4 sentencias. Observa que las diferentes combinaciones te dan mucho poder para programar, y de esta manera vas a poder programar la solución que vos necesites para tu problema. Ahora, para poder manejar y aprovechar todo este poder, necesitas tener sabiduría de cuál es la mejor opción para resolver tu problema. ¿Cómo se obtiene esa sabiduría? Practicando. Y para eso vamos a ver un ejemplo a continuación. ¿Estás preparado para resolver un problema? Sí, te voy a decir qué necesitas. Necesitas algunas hojas, un lápiz, tu propia experiencia y aprovechar la metodología que estamos viendo en la materia. Si no tenés estas cosas, te espero. Pone pausa, anda a buscar la hoja, el lápiz y nos vemos enseguida. Ahora bien, ¿qué nos está faltando? El problema. Como es costumbre, lo que vamos a hacer es poner un problema que sea una excusa para practicar. Y el problema que elegí como excusa es este. Escribir un programa en Pascal que lea un carácter, o sea, un elemento de tipo char, y el programa diga si se trata de una letra mayúscula, una letra minúscula, todo esto para el idioma inglés, un dígito o si se trata de otro símbolo que no es ninguno de los anteriores. Bueno, aparece el pánico de la hoja en blanco. Vamos a tratar de que la hoja esté lo menos en blanco posible. Y para eso te recomiendo que armemos un plan. ¿Cómo un plan? Sí, ¿qué plan vamos a seguir para resolver este problema? En realidad el plan ya lo tenés. El plan es seguir esa metodología que tenés en distintos colores y que ya viste en otros lados. Y que no es algo que hicimos porque se nos ocurrió así nomás. Es algo que nos conviene a todos a la hora de programar. Entonces, el plan es este. Vamos a leer el problema, vamos a hacer ejemplos, vamos a buscar la solución, vamos a intentar hacer el algoritmo, lo vamos a verificar. Una vez que esté verificado, vamos a hacer el programa y vamos a volver a verificar. Bueno, ya tenemos un plan. Y como el problema habla sobre el tipo char, fui a buscar esta figura que tiene parte del código ASCII. No está completo el código ASCII, pero creo que tiene todo lo que necesitamos. Y de paso traje más hojas porque me parece que la hoja que tenía no nos va a alcanzar. Veamos en el código ASCII dónde están las mayúsculas. Ahí hay una parte de las mayúsculas y ahí está el resto de las mayúsculas. ¿Qué conclusión sacamos de lo que acabamos de marcar? Primero nos recordamos que están todas en secuencia, en el orden alfabético o en el orden del abecedario. No sé si te diste cuenta que alfa, beta son las letras del alfabeto griego y uno le dice alfabeto al abecedario. Están todas en secuencia, pero para nuestro idioma faltan algunas. No está la ñ, no están las vocales con acento. Pero fíjate en el enunciado del problema que dice para el idioma inglés. O sea, está simplificado el enunciado para que podamos trabajar solamente con estas 26 letras mayúsculas del idioma inglés. Sí, son 26, si querés contarlas. Ahora bien, ¿dónde están las minúsculas? También están en secuencia. ¿Y dónde están los dígitos? Sí, los dígitos están en el ASCII. Claro, por un lado tenés el tipo entero, con el 0 como número entero, pero también tenés el carácter 0, y el carácter 1 y el 2 y así hasta el 9. Y por suerte también están todos en secuencia. Empiezan en el código 48 con el 0 y terminan en el código 57 con el 9. Perfecto, tenemos identificado en el código ASCII, bueno, en la parte del código ASCII, los elementos que tenemos que trabajar en nuestro problema. Ahora, ¿qué dice nuestro plan?
que hay que leer el problema y hay que hacer ejemplos. Bueno, hagamos ejemplos. Pongamos un ejemplo de ¿qué? De una mayúscula, que es lo primero que nos habla el enunciado. ¿Qué mayúscula puedo elegir? Cualquiera. Por ejemplo, G mayúscula de ganas de terminar de resolver el problema. Una minúscula, ya que estamos con la G, pongamos la G minúscula. Un dígito, uno cualquiera. Elegimos uno del medio ahí, el 3. Y un símbolo, el pesos. ¿Por qué elegiste el pesos? Ah, no, cierto, lo elegí yo. Bueno, siempre uno no sé por qué piensa en el dinero. Estamos demasiado atados al dinero en nuestra sociedad. Entonces, tenemos leído el problema, hicimos los ejemplos. Es hora de continuar nuestro plan. ¿Qué es lo que sigue en nuestro plan? Buscar una solución. Bueno, por suerte la hoja ya no está tan en blanco, supongo que para esta altura ya se te está yendo el pánico, y ahora lo que tenemos que hacer es buscar una solución para resolver nuestro problema, que ya lo tenemos bastante desmenuzado. Y lo que tenemos que hacer es justamente leer un carácter y decir de qué tipo es ese carácter, si es mayúscula, minúscula, dígito. Entonces vamos a anotar lo obvio, que es pedir y leer un carácter ASCII, que como ya habrás estado trabajando en el lenguaje de programación, ya tenés alguna experiencia cómo hacer para pedir y leer un carácter ASCII. Ahora, ese carácter leído, tenemos que identificar si se trata de una mayúscula, o una minúscula, o un dígito, o otro símbolo. ¿Sí? Por ejemplo, si el carácter leído fuera la G mayúscula, tendríamos que decir es una mayúscula. ¿Dónde están las mayúsculas? Ya lo vimos en el ASCII, están entre la A mayúscula y la Z mayúscula. Decir esto parece obvio, si alguien te escucha decirlo en voz alta te va a mirar como diciendo, la verdad, ¿qué me estás diciendo? Pero fíjate que si el carácter leído está entre la A mayúscula y la Z mayúscula, es una mayúscula, es tan simple como eso identificarlo. ¿Y cuándo será una minúscula? Cuando está entre la A minúscula y la Z minúscula. ¿Y cuándo va a ser un dígito? Cuando está entre el dígito 0 y el dígito 9. Pero pará, ¿y los otros símbolos? Bueno, justamente el enunciado dice si se trata de otro símbolo que no es ninguno de los anteriores. O sea que si no es ninguno de los anteriores, va a ser otro símbolo. Lo que tenemos es una solución, donde estamos mostrando cómo vamos a identificar cada uno de los elementos. Yo todavía no me animo a llamarlo algoritmo, pero miremos nuestros ejemplos. Si nos dan como ejemplo la G mayúscula, como está entre la A y la Z mayúscula, vamos a decir es una mayúscula, ¿no? Y si nos dan el 3, el dígito 3, como está entre el 0 y el 9, vamos a decir que es un dígito. Bien, entonces ya tenemos una solución que nos va a ayudar a encontrar el algoritmo. Ya buscar solución ya lo tildamos. Ahora lo que viene es hacer el algoritmo. Llegó el turno de hacer el algoritmo. Tener el plan ahí escrito en la hoja me encanta. ¿Por qué me gusta? Primero porque me ayuda a no tener la hoja en blanco y evitar el pánico, me da un orden para seguir y además voy ahí tildando lo que ya hice y siento que voy avanzando y ya estoy llegando a la mitad. Me encanta. Ahora bien, un algoritmo es una secuencia de pasos o operaciones que va a especificar cómo vamos a resolver el problema. La solución ya tiene una secuencia. Lo que vamos a hacer ahora es escribirlo de una manera un poco más refinada. En el caso de la primera operación, digamos que la vamos a escribir igual, pedir y leer un carácter ASCII, y eso ya sabemos cómo resolverlo en el lenguaje de programación y lo vamos a dejar para escribir más refinado directo en el programa. Pero ahora viene algo importante. Dice que el carácter leído tiene que estar entre la A y la Z mayúscula. Ahora bien, tenemos que escribir una expresión. ¿Cómo escribo la expresión? Esta parte es importante, todo lo que estuviste trabajando sobre expresiones, ¿sí? Que creo que estuviste trabajando y practicando bastante. Necesitamos una expresión que utilice los operadores, que son operadores que pueden utilizarse con los caracteres de tipo char y que nos den verdadero cuando es una mayúscula y falso cuando no lo es. Entonces vamos a la otra hoja. ¿Cómo representar en una expresión? ¿Sí? No sé si te acordás que una idea que te habíamos dado era que primero pongas un ejemplo que sea verdadero y otro que sea falso. La expresión que quiero hacer es una expresión que me diga si es una mayúscula o no es una mayúscula.
Vamos con un ejemplo verdadero. La G mayúscula es una mayúscula y uno que sea falso, la G minúscula. Me gustó. Entonces, la G mayúscula tiene que dar verdadero y la G minúscula, tiene que dar falso. Voy a usar true y false, que son un poquito más cortos para escribir ahí. Total, es mi algoritmo, es mi hoja y es como lo quiera hacer yo. Entonces, necesito una expresión que cuando le dé G mayúscula me devuelva verdadero y cuando le dé G minúscula me devuelva falso. Entonces voy de vuelta a mirar lo que marqué en esa parte del código ASCII. La G mayúscula, ¿dónde está? Está ahí en el número 71 y dijimos que está entre la A y la Z mayúscula. ¿Qué operaciones teníamos del ASCII? Teníamos mayor igual, menor igual, que no sé si te acordás, pero menor igual o mayor igual quería decir está antes en el código ASCII, está después en el código ASCII. Entonces aparece esta idea, ¿sí? Decir que es mayúscula cuando, ¿sí? Fíjate en la hoja que tenemos en el algoritmo, es mayúscula cuando el carácter leído es mayor o igual a la A mayúscula, o sea, está después o en el lugar de la A mayúscula y además está antes o en el lugar de la Z mayúscula. Ahora tengo esa expresión y pareciera que va a funcionar, pero por ahí viene un amigo y te dice, no va AN, va OR. Irá AN, irá OR, lo estará haciendo bien. Entonces ahora viene una parte fundamental. ¿Cómo verifico esa expresión? Este es un excelente momento para verificar esa expresión. También lo podías haber dejado sin verificar, seguir adelante, hacer el programa y quizás nunca te enteres que estaba mal hasta que sea demasiado tarde. Pero ahora tenemos todo listo para verificarlo. No va a llevar nada, un minuto a lo sumo. Vamos a hacerlo ahora. Pon un cronómetro si querés, lo puedes mirar en el video abajo cuánto tiempo nos va a llevar verificar esto. ¿Cómo hacemos para verificar esa expresión? Necesitamos ejemplos y tenemos ejemplos y necesitamos identificar cuál es el resultado esperado para cada uno de esos ejemplos. Así que voy a hacer una tabla donde voy a poner, por ejemplo, si el carácter leído es ese que está ahí, que es la G mayúscula, ¿cuál es el resultado esperado? Más vale, true. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultado nos da esta expresión? Fíjate lo siguiente, ahí lo marqué en el código ASCII. La G está en el orden 71 y leído mayor o igual que A mayúscula da verdadero. ¿Por qué? Porque está después, que es lo que significa ese mayor o igual. Y ahora, leído menor o igual que Z da verdadero también, porque está antes que la Z mayúscula. Y ahora viene la parte, voy a hacer unas líneas punteadas ahí, donde tengo que hacer la operación lógica y. Verdadero. ¿Y verdadero qué da? Sí, te lo sabes de memoria, verdadero. Entonces fíjate, lo que nos dio la expresión coincide con el resultado esperado. Muy bien. Entonces para G nos dio lo que esperábamos. Ahora, obviamente, veamos que para el que nos tenía que dar falso, nos dé falso. Veamos, ¿es leído, o sea, G minúscula, mayor o igual que A? ¿Dónde está la G minúscula? En el 103. ¿Está después que la A mayúscula? Sí, está después, verdadero. ¿Me era mal esto? Verdadero. Pero a ver, ¿es leído, que es G minúscula, está antes de la Z mayúscula? No está antes. Está después de la Z mayúscula, entonces da falso. ¿Cuánto es verdadero y falso? Falso. Entonces fíjate, falso es lo que nos dio la expresión, falso es lo que esperábamos. Excelente. Vamos con otro que estamos bien. El dígito 3. ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Es una mayúscula? No, falso. Está antes que está después que la A mayúscula, o sea, leído mayor o igual que la mayúscula. ¿Dónde está el dígito 3? Allá arriba, en el 51. No, entonces eso da falso. Está antes que la Z mayúscula, más vale, está antes de la Z mayúscula. Entonces, ¿qué? ¿Va a andar mal? No, porque es falso y verdadero da falso, que es lo que estábamos esperando. Ahora bien, cuando tenés una expresión así, tenés que ver justo el extremo. Por ejemplo, la A mayúscula, ¿qué tendría que dar? Verdadero. Más vale, la A mayúscula es una mayúscula. Ahora bien, leído mayor o igual que A, ¿cuánto te da? Fíjate que dice mayor o igual. Como es igual, da verdadero. Bien, si da verdadero, tenemos
una parte. Ahora hay que ver si está antes de la Z mayúscula. Sí, verdadero. Verdadero y verdadero, ¿qué da? Verdadero. Perfecto. Nos dio el resultado que estábamos esperando. ¿Cuánto tardamos? Re poco. ¿Qué tenemos la seguridad? Que esa expresión está bien. Quizás sea un buen momento para escuchar tus preguntas. ¿Tenés alguna pregunta? Sí. Ajá. Bueno. ¿Por qué razón no pusimos el signo pesos como un ejemplo para la verificación? Bueno, fíjate una cosa. El dígito 3 está antes que la mayúscula. Y el signo pesos, también está antes de la mayúscula. Por lo tanto, están siendo el mismo grupo de casos de prueba significativos, porque los dos están antes que la mayúscula. O sea que probarlo con el pesos no hubiera estado mal, pero tampoco nos aportaba nada, porque en realidad estábamos probando con dos símbolos que estaban antes de la mayúscula. Sí. ¿Qué otra pregunta? Ah, te pusiste a cronometrar. ¿Te fijaste en el video cuánto tardé en hacer la tabla? Y fueron más de un minuto. Sí, bueno, pero tenés que tener en cuenta que fui explicándolo detalladamente. No me vas a venir ahora por un minuto a decir que no te gusta lo que estás viendo. ¿Qué otra pregunta? Acá tenemos otra pregunta. Alguien dice que un amigo le dijo que la expresión es lo mismo utilizar un OR que un AND y que le mostró esta verificación donde G mayúscula da verdadero, que es lo esperado. ¿Por qué da verdadero? Porque verdadero o verdadero da verdadero. ¿Qué tenemos para decirle a este amigo? Que hizo la verificación mal, obviamente, porque solamente utilizó para verificar un caso de prueba donde daba verdadero. ¿Qué pasa si utilizamos para el OR un caso de prueba en el cual tiene que dar falso, como G minúscula? G minúscula tiene que dar falso. Si utilizamos OR, veamos, la G minúscula está en el 103, o sea, está después de la A, da verdadero, y está después de la Z, o sea, leído antes que la Z da falso. ¿Cuánto es verdadero o falso? Verdadero, ya lo sabías. ¿Y da el resultado esperado? No. Por lo tanto, ya con eso alcanza como contraejemplo para decirle a tu amigo, esta expresión está mal. ¿Sí? Pero si querés mostrarle más a tu amigo, mostrarle que con el 3, que el resultado esperado era falso, como el 3, el dígito 3, está antes que la A, entonces leído mayor o igual que A da falso, leído menor o igual que Z da verdadero, y falso o verdadero, ¿cuánto da? Verdadero. Tampoco funciona para el dígito 3. Y para el pesos, bueno, ya sabés que tampoco va a funcionar porque como está antes que la A, va a pasar lo mismo con el dígito 3. O sea que tenemos 3 casos de prueba donde no da el resultado esperado. Con uno hubiera alcanzado, le hubieras dicho a tu amigo, mira, este no da, ya con uno que no dé, ya esta expresión está mal. O sea que no es lo mismo usar AND o OR, y en este caso la verificación anterior nos mostraba que era correcto utilizar AND. Así que esto está mal, tachalo y sigamos con lo que teníamos antes, que era una expresión con un AND. Bien, ya resolvimos cómo detectar si un carácter leído es una mayúscula. Y ahora tenemos que ver cómo detectar qué es una minúscula y qué es un dígito. Y tenemos anotado en nuestra solución que va a ser una minúscula si está entre la A y la Z minúscula, y un dígito si está entre el carácter 0 y el carácter 9. Ahora bien, hoy para resolver la expresión que usamos para detectar si era una mayúscula, nos fijamos que en el ASCII las mayúsculas están en orden. Está la primera mayúscula que la A y la última mayúscula que la Z, y están en el orden que figura en el abecedario. Para las minúsculas pasa algo parecido. Y para los dígitos pasa algo parecido. ¿No notás una semejanza, un parecido? O sea, las minúsculas tienen una minúscula que es la primera minúscula que la A, y una minúscula que es la última minúscula que es la Z. Lo mismo los dígitos. Está el 0 que es el primer dígito y el 9 que es el último dígito. Están consecutivos, no tienen otros símbolos en el medio. O sea, entre el 0 y el 9 solamente hay dígitos. Entre la A mayúscula y la Z mayúscula solamente había letras mayúsculas. Todas esas similitudes
nos tienen que poder ayudar. ¿No te da la sensación de que lo que ya hicimos para las mayúsculas no lo podríamos de alguna manera aprovechar para las minúsculas y para los dígitos? ¿Tenés esa sensación que tengo yo? ¿Vos podés creer que hay una palabra que yo quería decir que se llama analogía y que su definición es esa? Analogía es relación de semejanza entre cosas distintas. Acá tenemos cosas distintas. Las mayúsculas y las minúsculas son cosas diferentes. Las mayúsculas y los dígitos son cosas distintas. Pero en el problema que estamos resolviendo hay una relación de semejanza. ¿Ves la semejanza, el parecido que hay? Bueno, resulta que hay una técnica para resolver problemas justamente que se basa en analogías. Es decir, para resolver las otras expresiones podés usar la misma idea que para las mayúsculas. La misma idea que tuvimos para la mayúscula la podríamos replicar para las minúsculas. ¿Cuál era la idea? Decir que era una mayúscula si estaba entre la primer mayúscula y la última mayúscula. Entonces vamos a decir lo mismo expresado en una expresión lógica que tiene un i. Una minúscula va a ser algo que esté entre la primera minúscula y la última minúscula. Y para los dígitos también, un dígito va a ser un carácter leído que va a estar entre el primer dígito, el 0, y el último dígito, el 9. ¿Por qué podemos decir entre el primero y el último? Por esa similitud que hay en el código ASCII entre estos tres pequeños problemas que estamos resolviendo. Cómo detectar una mayúscula, una minúscula y un dígito. Fíjate que lo que hicimos fue desmenuzar nuestro problema, que está escrito ahí arriba, y que era escribir un programa, en tres pequeños problemas, cómo detectar una mayúscula, una minúscula y un dígito. Y no solo nos sirvió dividirlo en estos pequeños problemas, sino que además la misma idea que utilizamos para resolver uno, como hay una analogía con los otros dos, la estamos usando. Entonces, déjame decirte algo importante. Cuando podemos establecer una analogía entre dos problemas, entonces podemos aprovechar la idea que usamos para solucionar uno de estos problemas para solucionar el otro problema. En este ejemplo, como establecemos una analogía entre el problema de detectar una mayúscula y el de detectar una minúscula, vamos a aprovechar la idea de esa expresión booleana para solucionar las otras expresiones booleanas. O sea, la misma idea de las mayúsculas la vamos a aplicar a las minúsculas y a los dígitos y avanzamos mucho más rápido. Déjame decirte algo antes de continuar con la resolución del problema. ¿Te das cuenta de la importancia de tener un buen plan y llevar todo escrito? ¿Te das cuenta de lo importante que es? Pensá que si ahora tuviéramos que dejar un rato para almorzar o fuera tarde y lo querés seguir mañana, tenés todo escrito. En vez de estar todo en tu mente y llevarlo todo mentalmente, lo tenés todo escrito. Mañana te levantás y seguís trabajando. Después de almorzar, seguís trabajando. Alguien te interrumpe, seguís trabajando. Yo ahora, por ejemplo, te estoy interrumpiendo y si no tuviera todo escrito y lo tuvieras mentalmente, no sé si retomarías todo tan rápido. Tener un buen plan es fundamental. Y te estamos dando herramientas para tener un buen plan. Llevar todo escrito no es tan difícil. Necesitas algunas hojas. Pueden ser hojas borradores, las usás de los dos lados. Ahora, lo que acabamos de ver son dos técnicas importantes para resolución de problemas. Una de esas técnicas es el uso de analogía y otra de las técnicas es división del problema en partes más pequeñas. Estas dos técnicas que estamos usando ya en este enunciado que tiene dos renglones, las vamos a usar durante todos los problemas que vayamos a resolver, digamos hasta que te jubiles, hasta que decidas que no vas a resolver más problemas en tu vida profesional. Es importantísimo. La analogía que uno puede establecer entre dos cosas diferentes es el uso de la experiencia. O sea, la experiencia que te da un problema hace que vos tengas ideas, lo resuelvas y esas ideas te quedan guardadas en tu memoria, por cierto, para luego, cuando encontrás una similitud con otro problema, aunque sean cosas diferentes, aproveches algo que hiciste antes. O sea que practicar y resolver problemas es buenísimo, porque te da experiencia y la experiencia te permite usar analogías. Una de las técnicas importantes de resolver problemas. Dividir el problema en partes, a veces el problema es lo suficientemente chico como para resolverlo sin dividirlo, pero como te estarás imaginando, esto recién empieza y los problemas que vamos a ir resolviendo y que vas a tener que resolver, lo vas a tener que dividir. Y a veces
dividirlo significa algo importante, que lo vas a poder dividir y un compañero va a hacer una parte y otro compañero va a hacer otra parte. Recuerdo cuando nos tocó en la materia compiladores hacer un compilador. Hicimos un compilador de Pascal con otros dos compañeros, excelentes amigos. ¿Y qué hicimos? Esto. Nos sentamos, hoja, papel y empezamos a escribir las ideas que teníamos, la analogía con otras materias que habíamos hecho antes en la carrera. Dividimos el problema en parte y aparte esa división nos ayudó a que cada uno iba resolviendo partes del problema. Bueno, pero para eso todavía falta. Por ahora vamos a seguir con nuestro problema, perdón con la interrupción, por suerte está todo escrito, vamos a seguir con el problema de detectar las mayúsculas, minúsculas, dígitos y otros símbolos. Pregunto, ¿es necesario hacer una expresión para los otros símbolos? Parece que no, porque si fíjate que el enunciado dice es un símbolo que no es ninguno de los anteriores. Entonces ahora viene de lo que se trataba este episodio. Vamos a utilizar los condicionales. Ahora, hay que elegir bien qué condicional usar. La vida es una sucesión de momentos, una secuencia de momentos. A veces hay momentos que uno se da cuenta que son importantes y otros momentos que pasan desapercibidos. Pero esa visión es muy personal, es muy subjetiva, depende del sujeto que está mirando la vida. Entonces, este momento que estamos viviendo, mirando esta imagen, es un momento importante. Algunos lo están viendo y están pensando que hay cosas importantes. Y para otros va a pasar desapercibido. Tenedlo en cuenta porque más adelante, en futuros momentos, voy a volver el tiempo atrás y te voy a hacer acordar de esto que dijimos. Porque hay muchas palabras importantes en esta imagen. Analogía, resolución de problemas, división de problemas, tener un buen plan. Son cosas muy importantes. En el futuro vas a ver por qué. Ahora llegó el turno de relacionar el problema que estamos usando como excusa con los condicionales que vimos antes. Yo creo que vos te diste cuenta cuando empezamos a ver el problema, de alguna manera intuiste que íbamos a usar condicionales, ¿sí? Y que en algún momento íbamos a poner, si se trata de una mayúscula, entonces vamos a mostrar en pantalla ese carácter es una mayúscula o algo así. La cuestión es esta. Ahora tenemos que elegir, porque ya sabemos cómo detectar mayúsculas, minúsculas, dígitos, tenemos que elegir cómo vamos a poner los condicionales, porque no va a haber un único condicional, no es si es mayúscula o no, o si es mayúscula o minúscula. Acá estamos hablando de 4 elementos que hay que detectar. Entonces, tenemos que elegir cómo vamos a combinar condicionales. ¿Qué te parece? Tenemos una forma de combinarlos, que es la que está a tu izquierda, y que es poner una secuencia de condicionales, o otra forma de combinarlos, que es anidar condicionales. Entonces, recordad de lo que vimos de manera más bien teórica, que si pones una secuencia de condicionales se van a ejecutar 3 sentencias. Y en el otro tenemos 4 opciones y solo se va a ejecutar una. ¿Qué dice tu intuición? Fíjate que van a ser mayúsculas, minúsculas, dígitos o símbolos. Pero si es una mayúscula, no es ninguno de los otros 3. Si es un dígito, no es ninguno de los otros 3. O sea que vas a poder ser una y solo una de las 4 opciones. ¿Por cuál de las 2 combinaciones de condicionales te inclinarías? Y yo creo que te lo estoy diciendo demasiado desmenuzado y vamos a intentar ir por anidar los condicionales, porque si es una mayúscula ya no es necesario ver más nada. Ya simplemente vamos a decir que el carácter que hemos leído es una mayúscula. Volvamos al algoritmo. Dejemos ahí a un costado estos condicionales anidados para comparar. ¿Qué tenemos en nuestro algoritmo? Tenemos 4 pasos: pedir y leer un ASCII, una forma de identificar si es mayúscula, otra de identificar si es minúscula y otra de identificar si es dígito, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar esos datos en mayúsculas, minúsculas y dígito para seguir haciendo nuestro algoritmo. Entonces, si es mayúscula, o sea, si es mayúscula es verdadero, ¿qué debería hacer nuestro algoritmo? Mostrar en pantalla que se trata de una letra mayúscula, mostrar que es mayúscula. Ahora, si es mayúscula es falso, todavía podría llegar a ser minúscula, dígito o otro símbolo. Entonces, ¿qué hacemos?
De lo contrario, si es minúscula, ¿qué ocurre cuando minúscula es verdadero? Hay que mostrar que es una minúscula. Y de lo contrario, hay que ver si es un dígito, que todavía podría ser un dígito, y entonces mostrar que es un dígito. Ahora, si no fue mayúscula, no fue minúscula y no es dígito, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que detectar si es otro símbolo o no, porque directamente hay que decir es otro símbolo. Ya tenemos entonces nuestro algoritmo prácticamente terminado. Fíjate que podemos hacer el gráfico que represente los condicionales que tenemos en nuestro algoritmo. Por un lado está el dato es mayúscula. Si es mayúscula es verdadero, nuestro algoritmo va a mostrar que es una mayúscula. Y si es falso, va a considerar el valor de verdad que tiene el dato es minúscula. En el caso que sea verdadero, va a mostrar que es minúscula, y en el caso que sea falso, tiene que considerar todavía qué pasa con es dígito. Si es dígito es verdadero, va a mostrar que es dígito, y si es dígito es falso, entonces va a mostrar que es otro símbolo. Observa que para llegar a mostrar que es otro símbolo, todos los datos tienen que haber sido falsos. Por lo tanto, en estos tres condicionales anidados solamente se va a mostrar una de las cuatro opciones. Resta verificar que nuestro algoritmo no tiene errores. Para eso lo que vamos a hacer es una traza, una tabla en donde vamos a utilizar los ejemplos que venimos usando desde el principio. Entonces, ahí armé una tabla. Tengo, por un lado, cuál es el carácter leído, por otro lado, cuál es el resultado esperado. En este caso, nuestro ejemplo G mayúscula, esperamos que diga que es una mayúscula. Y después hay una columna para cada uno de los datos que va a tomar un resultado verdadero o falso. ¿Cuál es el resultado que va a tomar en mayúscula? Ya lo sabemos, es verdadero. En cambio, es minúscula y es dígito, va a tomar resultado falso. Observa que si es mayúscula es verdadero, lo que va a mostrar el algoritmo, te lo está diciendo el gráfico que está arriba de la traza, es mayúscula. En el caso de G minúscula, que el resultado esperado es minúscula, el dato es mayúscula dará falso, es minúscula verdadero y es dígito falso. Si observas en el gráfico de arriba de la traza, verás que al ser mayúscula falso, se considera minúscula y como es verdadero, muestra que es minúscula. En el tercer ejemplo del dígito 3, tenemos que mostrar que es dígito. En este caso, nos dice mayúscula falso y dígito true. Con lo cual, si miras el gráfico que está arriba de la traza, vas a ver que con falso, falso, verdadero, vas a llegar a mostrar que es dígito, que es lo que muestra nuestro algoritmo. Y nos queda un cuarto caso, que es cuando hay un símbolo que es distinto a los anteriores. En este caso, nuestro ejemplo era el signo pesos. Entonces estamos esperando que diga otro. Es mayúscula, es minúscula y es dígito, los tres van a ser falsos, con lo cual se va a llegar a mostrar que es otro símbolo. Ya estamos terminando. En nuestro plan nos quedan dos pasos, hacer el programa y volver a verificar. Entonces, para implementar este algoritmo en el lenguaje de programación Pascal, vamos a elegir un identificador adecuado para el programa. Como vamos a utilizar acentos, vamos a poner la directiva del compilador UTF-8. Vamos a poner un comentario para que después recordemos de qué trataba este programa. Y vamos a elegir los tipos adecuados para las variables. Por un lado tenemos el dato leído, que va a ser una variable de tipo char, y tres variables booleanas, en mayúsculas, minúsculas y es dígito. Llega el momento entonces de escribir el código del bloque ejecutable. Utilizamos el procedimiento predefinido write, con el texto ingrese un carácter, y el procedimiento predefinido readline, para poder implementar el primer paso de nuestro algoritmo, que era pedir y leer un carácter ASCII. Luego utilizamos tres asignaciones en Pascal para implementar las tres asignaciones de nuestro algoritmo. Observad que es prácticamente una reescritura casi textual. Luego tenemos que implementar los condicionales anidados, utilizando la sentencia de Pascal if then else. Observad que es una copia casi textual de nuestro algoritmo. If es mayúscula, then
vamos a mostrar en pantalla que el carácter leído es una mayúscula. De lo contrario, y ahí estamos anidando un if dentro de otro if, vamos a mostrar que es una minúscula, si es minúscula es verdadero, y si es minúscula fuera falso, hay un tercer if que analiza si es dígito es verdadero, muestra que es un dígito, y de lo contrario, si es dígito es falso, va a mostrar es otro símbolo. Luego ponemos un writeline, presione enter para finalizar y un readline para que no se cierre nuestra consola. Como ves, nuestro programa compila con éxito. Como ya sabes que compile está muy bueno, pero quiere decir únicamente que no tiene errores de compilación. Todavía nos falta el último paso, que es verificar si no cometimos ningún error de programación, sobre todo cuando copiábamos del algoritmo al programa. Suele pasar. Ahora bien, tenemos dos opciones. Por un lado lo podemos hacer con la computadora, utilizando nuestros 4 casos de prueba o quizás alguno más, o otros diferentes, ¿sí? Lo importante es que verifiquemos una mayúscula, una minúscula, un dígito y algo que no sea ninguno de los anteriores. Acá hay dos ejecuciones, con la G mayúscula y con el signo pesos. Ahora, si no tenés la computadora, por ejemplo estás resolviéndolo en un examen y lo tenés que hacer en papel, lo único que tenés que hacer es volver a hacer la traza, pero mirando atentamente el programa en el código fuente para no cometer el error de haber insertado algo mal en el código que no estaba en el algoritmo. Una vez hecho esto y verificado, ya tenemos nuestro programa terminado. Excelente, tildamos el séptimo punto y aplausos. La verdad que estoy muy contento, hicimos un montón. Pero antes de terminar te quiero mostrar este otro algoritmo que hizo un amigo y me dice que está bien porque lo verificó con el dígito 3 y el signo pesos. Obviamente le desconfié. ¿Por qué? Porque son 4 los casos significativos. ¿Lo habrá verificado con mayúscula y minúscula? Veamos. La diferencia es que en lugar de poner condicionales anidados, hizo un condicional abajo del otro. Esto me parece que es muy diferente. Sí, haciendo el diagrama te vas a dar cuenta que es muy diferente hacer los condicionales en secuencia que los condicionales anidados. Entonces veamos qué pasa cuando hacemos la traza con la letra G mayúscula. Como es mayúscula da verdadero, va a mostrar, como estamos esperando, que es una mayúscula. Si dejáramos de hacer la traza acá pensando que termina ahí, estaríamos haciendo la traza incorrectamente y no encontraríamos el error. ¿Cuál error? Este. Fíjate, después de mostrar que es mayúscula, como las condicionales están en secuencia, se va a fijar, obviamente, innecesariamente porque el código está mal, si es minúscula. Y le va a decir falso. Obviamente le va a decir falso. ¿Vos pensás que va a andar bien? No, no va a andar bien. Porque después se va a fijar si es dígito. Como dígito es falso, te va a mostrar que es otro símbolo. Y ahí está el problema. Que al poner los condicionales en secuencia, lo que se va a ejecutar es diferente y tenés que programarlo completamente diferente. El código que hicimos antes está mucho mejor. Fíjate, acá el error es este de lo contrario, que se va a ejecutar también con las mayúsculas y con las minúsculas, ya que está clarísimo, una mayúscula no es un dígito, o sea que si es mayúscula verdadera, el dígito va a ser falso y se va a ejecutar que es otro símbolo. Si hubiéramos codificado esto en Pascal y lo hubiéramos ejecutado en la computadora, hubiéramos visto con el carácter G que nos imprimía en pantalla, que es mayúscula y que es otro símbolo, lo cual ya sabíamos que estaba mal. Así que hay que tener mucho cuidado cómo uno elige la forma en que combina los condicionales. Ahora, equivocarse no está mal. Lo que está mal es no asumir el error y pensar que uno no se equivoca. Una vez que uno hace el algoritmo, hay que hacer la traza con los casos de prueba significativos. O una vez que haces el programa, volver a probar, aunque sea en la computadora. Pero asegúrate que lo que hiciste es correcto porque no tiene errores, no porque vos pensás que es correcto. Llegamos al final. Espero que te haya gustado, te haya sido interesante y hayas encontrado muchas cosas nuevas. Yo estoy muy feliz porque la verdad que fue mucho más de lo que me imaginaba cuando me encontré con el pánico de la hoja en blanco de tener que realizar este video. Ahora tengo algunas conclusiones interesantes que te quiero resumir. La primera es que hay una metodología que nos ayuda a tener un plan de cómo actuar. Eso evita que uno fracase o se encuentre con el pánico de la hoja en blanco y no avance, o que se quede trabado en alguna parte del problema. Es, la verdad,
muy interesante tener siempre un plan. Además que podemos dividir el problema en partes e ir resolviendo cada parte. ¿Te acordás cómo fue que resolvimos cada una de estas expresiones? Otra cosa interesante es plantear analogías, o sea, buscar semejanzas entre cosas distintas y aprovechar ideas de resolver parte de un problema para resolver otra parte o resolver otro problema en el futuro. Las expresiones, como viste, se pueden verificar igual que los algoritmos, con casos de prueba. Fue muy útil tener esos casos de prueba significativos porque pudimos, por ejemplo, verificar que la expresión que queríamos usar, si poníamos un OR, estaba mal. En cambio, si poníamos un AND, funcionaba correctamente. Por último, es interesante notar que se pueden combinar los condicionales de forma anidada o en secuencia. Lo que sí hay que prestar mucha atención en combinarlo adecuadamente. Vimos que si lo combinábamos de diferente manera, podía llegar a resultar incorrecto nuestro algoritmo. ¿Qué fue la clave? Otra vez, usar casos de prueba significativos que nos mostraban dónde estaba el error cometido. Como premio a que llegaste hasta este punto, quiero contarte qué es para mí enseñarte a programar. Y para eso voy a hacer referencia a este pensador chino que vivió entre los años 551 y 479 a.C., 2500 años atrás, al cual conocemos hoy como Confucio. Es gracioso porque siempre pensé que Confucio era un nombre simpático que le habían puesto al pensador relacionándolo con la palabra confusión, pero no, muy lejos de la verdad. Confucio es la forma latina del nombre original, que es Kung-Fu-Tzu, que literalmente significa maestro Kong. Un día leí una frase que se le atribuye a este maestro. La frase era más o menos así: si le das pescado a alguien porque te pide comida, lo alimentarás por un día. Ahora, si le enseñás a pescar, lo vas a alimentar por el resto de su vida. Cuando lo leí quedé impactado, porque en realidad se relaciona mucho con un pensamiento que tengo acerca de la enseñanza de programación. Cuando uno se enfrenta con el problema de enseñar programación, podría ir por el camino fácil, que es mostrar código fuente. Mostrarte códigos y algunos ejemplos. Pero yo realmente elegí un camino más difícil. Yo quiero enseñarte a programar y de esa forma te puedas alimentar por el resto de tu vida. Bueno, como te digo siempre, esto no termina acá. Domo arigatou gozaimasu. Mátame. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Cualquier similitud con el trabajo de un programador no es mera coincidencia.